La carrera del cristiano debe ser cristocéntrica, es decir, que el objetivo por alcanzar, tanto de la línea de partida como la meta de llegada, sea Cristo, que no haya nada que nos mueva de su presencia. Cuando se habla de carrera, se entiende a una competición de velocidad donde los competidores, de acuerdo a sus habilidades, tienen que completar un determinado trayecto o distancia en el menor tiempo posible y de esta manera obtener un premio. También se entiende por carrera a la opción de darse prisa en una actividad o trabajo. Utiliza el apóstol Pablo las metáforas o figuras de la vida de un soldado y de un atleta para que Timoteo se enfocara en una vida de disciplina. Entiéndese el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, lo que le permitiría a Timoteo ser sobrio en el santo ministerio. Y en el capítulo 2, el versículo 4, la palabra de Dios dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también aquel que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo recuerdo cuando terminé de estudiar el bachillerato, me tocaba definir mi citación militar y yo en realidad no quería ir porque veía como perder el tiempo. Y algunos hermanos en la iglesia sacaron ayuno. Me decían: hermanos, estamos ayunando por usted para que no se lo lleven a prestar el servicio militar. Lo necesitamos aquí en la iglesia. Y recuerdo que cuando me presenté, al fin no me tocó presentarme porque estaba remiso. Y me presenté en el IMPED y ahí constaba las pruebas o las competencias. Era una de carrera, era una también de psicológica y la otra era un chequeo médico. Y recuerdo que éramos 5 personas y de los 5 solamente necesitaban 2. Yo le dije: Señor, obra para que no me lleven, yo para allá no quiero ir. Y mientras estábamos ahí en la competencia, entonces nos dijeron: bueno, la primera competencia es una carrera y es el que más le dé vueltas a una cancha de fútbol en determinado tiempo. Y los demás competidores tenían sudaderas y yo tenía un jean, no tenía ropa cómoda para correr. Y por allá un recluso me prestó un mocho, me lo puse y arrancamos la carrera. En el trayecto del tiempo yo estaba asustado porque dije: bueno, ya me llevaban media cancha de diferencia. Y yo dije: bueno, yo aquí como que no voy a pasar mi pena. Y corríamos y corríamos. Y recuerdo que en una parte de la carrera teníamos el sol en contra y la brisa en contra. Cuando se le daba la vuelta a la cancha, entonces ya el sol y la brisa comenzaban a hacer de favor para nosotros que estábamos compitiendo. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo. Y cuando íbamos en la tercera carrera, comencé yo a correr con más entusiasmo, con más fuerza. Y me los alcancé. Y luego ya yo les llevaba una distancia. Y hasta me hacían barra: vamos flaco, vamos flaco. Claro que ahora estoy un poquito más repuesto, gracias al Señor. Y gracias a Dios finalmente no me llevaron, porque esas oraciones en la iglesia para mí fueron de mucha bendición. Pablo entonces relata o habla de la carrera en un sentido grupal, como una organización.
como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y en Hebreos el capítulo 12, el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La carrera del cristiano no es una competición de velocidad, no es de quien predique más, no es de quien cante más, de quien se exprese mejor en el público, de quien lleve más años de bautizado, de quien ejecute mejor un instrumento. La carrera del cristiano es más de perseverancia, es más de resistencia, de autocontrol y dominio propio. De resistencia. Miremos lo que dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 6, San Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Romanos capítulo 6, el versículo 11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La vida del cristiano es una vida de perseverancia. Romanos capítulo 5, el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y la carrera del cristiano es una vida de autocontrol o dominio propio. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16 dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces la carrera del cristiano es más de perseverancia, de resistencia, de control y de dominio propio. La carrera del cristiano debe tener acciones de una persona que es emulante. ¿Y por qué una persona que es emulante? El que es emulante, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la hermana. El que es emulante, por ejemplo, ahí está la hermana transmitiendo aquí en el video, ¿verdad? La persona que es emulante dice: yo quiero aprender el oficio que está haciendo la hermana. Y no piensa de pronto en destronarla de pronto ahí, sino que el que es emulante siempre ve a su prójimo como un ejemplo a seguir. Si el hermano está tocando el instrumento y dice, por ejemplo, el que es emulante dice: yo quiero aprender a tocar ese instrumento, y se le acerca al hermano: hermano, enséñeme. Y el hermano obviamente comparte el conocimiento. Esa es una persona que es emulante. El que no es emulante pensaría: quiero tocar el instrumento para destronar al hermano que está tocando ese instrumento. Por eso las acciones o la carrera del cristiano debe tener acciones de una persona que es emulante. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 14, la Biblia dice: ¿qué pues diremos?
¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Vamos a hacer un ejercicio y los hermanos que están en la transmisión también lo pueden hacer. Digan gloria a Dios o levanten la mano quienes tengan más de 40 años de bautizado. ¿Nadie? Bueno. Digan gloria a Dios los que tengan entre 20 a 30 años de bautizado. Amén. Digamos gloria a Dios los que tenemos entre 10 a 20 años bautizados. Gloria a Dios. Ahora diga gloria a Dios el que tiene de 1 año a 10 años de bautizado. Amén. Ahora diga gloria a Dios el que tiene menos de 1 año de bautizado. Amén. Toda carrera tiene una partida y una llegada, es decir, una distancia. Cuando usted y yo fuimos bautizados, Jesucristo marcó esa distancia. Por eso hay gente que corre 40 años. Por ejemplo, mi abuelo corrió 60 años en la carrera y nos dejó muchos ejemplos a nosotros. Entonces, esto es lo que deja ver es la fidelidad de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Por eso hay gente que no corre ni siquiera 1 año, pero son bautizados en el nombre de Jesús y alcanzan la victoria, alcanzan a entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos correr la carrera, la distancia que Dios nos marcó, debemos correrla. Para ganar la carrera y obtener el premio, hay que pasar la línea de llegada. Hay quienes toman impulso y prefieren no seguir la carrera. Se desaniman cuando vienen las pruebas. Otros inician con mucho entusiasmo y luego abandonan la carrera. Otra parte decide correr la carrera a su manera. Hagamos esto, hagamos lo otro. Al fin y al cabo Dios nos entiende. Él sabe que somos humanos. Y mucha gente a veces por estar con estos pensamientos ya no están con nosotros. No debemos correr la carrera a nuestra manera. Hay que correr la carrera como Cristo, teniendo la mente de Cristo. Que nuestra carrera siempre sea cristocéntrica y que no haya nada que nos mueva de su presencia. Algunos viven renegando el estilo de carrera. ¿Por qué no nací en esta familia? ¿Por qué no nací en otra familia? Llevo tanto tiempo en la iglesia y no me ponen a servir. Existen quienes viven entrando y saliendo de la carrera, es decir, son inconstantes. Y esto lo lleva a pensar a uno. Estos días estaba pensando si es que Dios a ese tipo de personas que entran y viven saliendo de esta carrera, pudo haber sido que Dios también ya los haya desechado. Porque recuerde que eso fue lo que le pasó a Saúl. Samuel literalmente estaba hecho un mar de lágrimas hasta que el Señor le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Hay gente que no entiende la carrera y corre por correr. Hay que correr la carrera con un objetivo claro, que nuestro objetivo siempre sea Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Independientemente de la posición o el cargo, todos estamos librando una carrera. Y hay gente que quiere ver lo malo a usted en su vida cristiana. Otros pretenden o quieren o están esperando el derrumbamiento de esta iglesia, que ya no podamos continuar. Pero nosotros estamos seguros en Jesucristo, que Él va con nosotros como poderoso gigante y nada nos podrá mover de su exquisita presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo también habla de mi carrera. Pablo le enseña a Timoteo con el ejercicio de su vida como un ejemplo a seguir, de tal modo que al final de su carrera comparó su ministerio como una corrida con éxito.
Por eso en el capítulo 7 él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Versículo 13 dice: hermanos, dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Algunos son descalificados de la carrera, pero cuentan con otra oportunidad con el fin de mejorar. Y hay que hacer una diferencia entre descalificar y desechar. Si usted nota en las competencias, los competidores, ellos se pueden equivocar y los pueden descalificar, pero les dan otra oportunidad para que continúen en la carrera. Pero cuando son desechados, automáticamente ya no cuentan con esa persona en esa competencia. El rey David pudo experimentar esto. Al rey David se le dio una segunda oportunidad. La Biblia dice que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Jehová. Y esto es una gran estima. Nosotros hoy somos hijos del Señor Jesucristo. David dijo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El profeta Jonás en algún momento de su vida también fue descalificado. Pero Jonás, un acto de humildad, lo llevó a reconocer su error y el Señor le dio una segunda oportunidad. En algún tiempo de mi vida también fui descalificado de la carrera, pero el Señor Jesucristo me dio una segunda oportunidad. Y de pronto en algún momento le hemos fallado al Señor y hemos sido descalificados de la carrera. Pero qué bueno es el Señor Jesucristo, que sigue dando oportunidad para que entremos en la carrera y podamos correr con paciencia y poder obtener el premio que el Señor Jesucristo nos ha preparado. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo tenía un autoconocimiento de su fidelidad y comunión de vida en Cristo, por lo cual le decía a Timoteo: estoy listo, el tiempo de mi partida está cercano. Pablo también habla de tu carrera como algo más personal para el joven Timoteo, un proyecto de vida para el nuevo cargo. Por eso en el versículo 5 Pablo comienza a desglosarle todo lo que él debía de hacer. En el versículo 5 le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. En algún momento de la vida vamos a encontrarnos en momentos difíciles. A veces en esta carrera podemos escuchar el desánimo. Alguien te podrá decir: ¿para qué estás en los caminos de Dios? Salte de eso que hacen allá. Y quizás también en el trabajo, en el estudio, en la casa, a veces encontramos palabras desanimadoras. Pero qué bueno es, mis hermanos y amigos, que nosotros no nos dejemos mover de lo que hemos creído. No nos dejemos mover del Señor Jesucristo. Hay que correr la carrera para poder obtener la victoria en el nombre del Señor Jesús. El capítulo 4 de 1 Timoteo, el versículo 1 dice: en la segunda: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Y le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, las dificultades que vengan, sopórtalas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo debemos correr la carrera? Primera a los Corintios, capítulo 9. El versículo 24. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal modo, de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero ir terminando ya con esto. ¿Cómo debemos correr la carrera? Hay que correr la carrera con alegría y con gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos correr la carrera con un objetivo claro. Que Cristo siempre sea la línea de llegada, la meta final. Que Cristo sea el blanco a seguir. Debemos correr la carrera absteniéndonos de toda contaminación de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos correr la carrera con paciencia y esperanza. Que nuestra esperanza siempre sea Cristo. Debemos correr la carrera con el vestido y calzado apropiado. Debemos correr la carrera teniendo fe siempre en Cristo. Corramos la carrera hasta la distancia que Jesús nos marcó. Corramos la carrera para heredar la vida eterna. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Dios les bendiga.